Leíamos en Lucas capítulo 2, en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y dice Lucas, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Estando ahí, dimos un salto al Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y leímos del versículo 18 al 25 para mirar la parte que a José le compete en cuanto a cómo se le explicó que el santo ser que estaba en el vientre de María, pues era obra del Espíritu Santo y que es llamado el Hijo de Dios. Continuemos entonces en Lucas capítulo 4. Ya recordemos que subieron de Nazaret, de Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, precisamente porque David es el antepasado de José y por eso debían subir a la ciudad de Belén. Por cuanto, dice Lucas, era de la casa y la familia de David. Ahora, Lucas aclara esto porque recordemos que le está escribiendo a Teófilo. Usted no pierda eso de vista. Aunque somos beneficiados tremendamente por este asunto, es a Teófilo a quien se le escribió. Y gracias a Dios, al Espíritu Santo, es que nosotros ahora podemos también contar con todos estos detalles, por cuanto era la casa y familia de David, José, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces ya habíamos visto que ni la ley romana ni la judía exigían que ella fuera, pero lo acompañó. Además recordemos que el Espíritu Santo debía colocar a María en la ubicación correcta de la palabra profética, y era que Jesús debería nacer en Belén. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, hasta ahí llegamos la vez pasada. Lucas continúa diciéndonos, había pastores en la misma región. A los pastores que se refiere acá Lucas son pastores en su mayoría de ovejas, como lo fue David en su época. Y quiero aclararte que el ocuparse en pastorear era considerado por los hebreos una profesión muy baja. Sin embargo, vamos a ver que a los pastores considerados una profesión poco digna lo que hacían, es a quien Dios decide hacerle la siguiente anunciación. Recordemos pues que Belén significa casa del pan. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando dice acá velaban, es que estos pastores vivían con ellas, acampaban en carpas cerca a ellas. Su vida era en el campo. Es interesante porque muchas personas discuten acerca de si en diciembre es que el Señor Jesús nace. Aclaran algunos estudiosos que la Pascua se celebra en primavera hasta las primeras lluvias a principios de octubre. Sin embargo, en diciembre el clima es más templado y las ovejas son sacadas al campo. Pero está el estudio que hizo un historiador llamado Endersheim acerca de esto. Y quiero que lo guardes ahí en tu conocimiento. Me pareció interesante y lo quiero compartir contigo. En la época de Navidad,
los pastores estaban a cargo de las ovejas que se sacrificaban en el templo. Y estas eran guardadas en el campo durante todo el año. Así que, si esto es así, los pastores, a los cuales vamos a ver a continuación que se les dio el anuncio de que el Salvador iba a nacer, entendieron perfectamente que había llegado el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bueno, guardaban las vigilias de la noche, porque se hacían turnos de vigilancia en las noches. El trabajo de estos pastores equivalía en cuanto a dedicación al que tienen los centinelas militares. Ellos no se podían dormir en sus tiempos de guardia y de vigilancia porque podían los animales venir a robarse las ovejas para comérselas o los abigeos. Entonces esta es una profesión que para muchos era de bajo prestigio, sin embargo a Dios les interesa mucho esta clase de personas. Bueno, entonces a estos pastores, dice Lucas en el versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, prácticamente se les paró de frente, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Es que una gran luz de Dios iluminó el campo. Y tuvieron gran temor los pastores porque no es para menos. Estaban acostumbrados a la penumbra en las horas de la noche. No habían tenido la experiencia de tener este resplandor nunca. Póngase usted en la posición de ellos. Entonces, este ángel del Señor, que viene de la presencia misma de Dios, pues viene completamente iluminado, y precisamente esa luz es la que ilumina el campo esa noche. Sin embargo, el ángel, ante esta reacción inicial de los pastores, les dice, no temáis. Esto equivale a decir, tranquilos, vengo en paz, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Bueno, no perdamos la capacidad de sorprendernos y de maravillarnos. Es que las nuevas de gran gozo que trae este ángel, permítanme decirlo aquí de esta manera, es la mejor noticia que ha recibido la humanidad caída en toda la historia de sus tiempos. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Recordemos que inicialmente Israel es el receptor de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias. Sin embargo, ya entendemos que fue para la humanidad completa. En términos generales, estas nuevas de gran gozo no son solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Y el ángel está muy actualizado. Que os ha nacido hoy, o sea, ese mismo día, dice, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. La creación angelical, que es una de las creaciones de Dios, está anunciándole a la creación humana que sus días de condenación y de muerte han terminado. Eso es lo que está diciendo este ángel. ¡Aleluya! Es que brinquemos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Además les da la ubicación. ¿Por qué? Porque lo que a continuación sigue es que ellos lo van a ir a ver. En la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador. Un Salvador del pecado y de los pecados. Israel, desde luego, estaba esperando una liberación social y política. Ellos estaban aguardando el Mesías. Pero es que en su primera venida, Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Santo Ser, viene además a anunciarnos la vida eterna misma. Y cuando digo nos, es porque ya sabemos que viene para israelitas y para gentiles. Entonces, mientras el pueblo de Israel, obviamente por las promesas que tiene, estaba esperando una liberación social, política y financiera, digámoslo así, pues Dios va mucho más allá. Por eso dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire qué interesante, el ángel habla de Cristo el Señor.
Está hablando del preexistente. El que ha nacido es Dios mismo haciéndose hombre. Entonces, esto va más allá de los portentos humanos de cualquier época. Aquí estamos viendo a Dios mismo en acción. El ángel continúa, porque eso hacen, son mensajeros, y les dice, esto os servirá de señal. 2 puntos, datos para reconocerlo. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Es que es maravilloso. Solo Dios puede hacer esto. Comenzó desde niño. ¿No le parece espectacular? ¿O será que para Dios sería imposible materializarse de la edad de 33 años de una vez, pues, para comenzar de una vez el ministerio, como vamos a ver en Lucas 3:23? Claro que lo pudo haber hecho, pero no. Dios, de manera maravillosa, comienza desde niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Ja! ¡Qué maravilla! Lo hizo sin aspavientos. Mejor dicho, el ángel les está anunciando que el Rey de Reyes ha llegado, pero hace una entrada inmensamente humilde. O sea, más humilde no pudo ser la entrada, la primera vez, de nuestro Dios a la humanidad. Acostado en un pesebre. Siempre me ha maravillado lo que sigue. Dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Lucas, acostumbrado a detalles, no alcanza entonces a saber el número, porque recuerden que él está investigando, y la gente que lo está dateando para contarnos a nosotros lo que nosotros ahora llamamos el Evangelio de Lucas, pues le cuenta que fueron muchísimos. Por eso él dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que ya en el 5:12 de Apocalipsis más o menos sabemos que son millones de millones. Entonces, un montón de esos. Esto es para dejarlos no solamente impactados, sino atónitos. Porque estamos hablando de no se aguantaron. Hay un solo ángel dando la noticia, como ya lo he enunciado, pero los otros, ¡pum!, trasponen los límites de lo invisible y se hacen visibles. ¿Por qué? Porque es que necesitan cantar. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ojo pues, aquí hay un concierto celestial para Dios. Esto es glorioso. Los ángeles han sido enviados, además del ángel que está dando la noticia, porque este asunto de la primera venida del Señor aquí a la tierra había que cantarlo. Y miren lo que decían en su alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Debemos recordar que los ángeles disfrutan de la presencia de Dios constantemente. Es su medio ambiente, nadan en él, para ellos es normal. A ellos se les permite contemplar el rostro del Padre, por lo tanto su gozo es constante. Su alegría, entonces, la de esta hueste angelical, esta multitud de ángeles, es comprensible, porque además su privilegio es admirable. Ellos saben en qué consiste alabar constantemente con su aliento y con todas sus fuerzas a Dios. Mejor dicho, les fluye. Usted no tiene que hacer con ellos ningún esfuerzo para que adoren. Por eso ellos dicen, gloria a Dios en las alturas, porque el cántico es para Dios. Además, recordemos que están contemplando algo maravilloso aún para ellos mismos. El Cristo, el preexistente Dios, ha venido a la tierra y entonces están alabando no solamente al Dios que está en los cielos, sino que su alabanza también es para el Dios que se ha hecho presente en la tierra. Cristo ha venido a la tierra y la alabanza le pertenece donde quiera que se encuentre porque Él es Dios. Prácticamente la alabanza se derramó
se dejó caer, no pudo ser contenida. ¡Qué maravilla! Lo invisible se hizo visible a los ojos de unos humildes pastores. El concierto angelical no vendió palcos en los teatros de la época para invitar a los nobles y encopetados. No, ni siquiera a los máximos religiosos. Se dirigió a unos pastores, recordándonos entonces que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra, es que no es para menos. La visitación que Dios hace desde lo alto trae a la tierra al eterno, que es portador a su vez de la eternidad, para unos finitos hombres. Escuche, permítame decirlo así. La caída ha caído. Hasta aquí la humanidad sin rumbo, la humanidad sin destino, la humanidad perdida. A partir de este momento se extiende a ellos la vida eterna, pero además dice paz, porque la paz es de parte de Dios. Dios está anunciando que el Mesías viene a decirnos que ya no hay enemistad para los que en Él estén con el Padre. Y eso es buena voluntad para con los hombres. Mejor dicho, la redención ha llegado y Dios tiene que ser adorado por ello. Inicialmente acá lo hacen los ángeles. Y se le irán uniendo los hombres redimidos que entenderán que además de ser salvos tienen vida eterna. Y entonces serán levantados, porque recuerden que el Señor con su sangre nos ha comprado para hacer de nosotros servidores sacerdotales con realeza. Aleluya. Entonces, estos ángeles lo que nos están hablando con su cántico es que hay una misericordia sin límites, propia solo de Dios en Cristo Jesús, que no tienen límites, gracias a la gestión del Espíritu Santo. Por eso es que estos ángeles cantan de una manera a voz en cuello. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Fua! De la misma manera que llegaron, se fueron. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, por favor, no te pierdas nada en la lectura juiciosa de la palabra. Es que esta es la normalidad. Ángeles adorando a Dios y enseñándoles a los seres humanos a adorar a Dios. Es que lo que está disfuncional es el mundo caído, inmerso en su sistema caído putrefacto. Lo anormal es la, entre comillas, normalidad que la raza humana en su caída ha estado viviendo durante siglos. Pero aquí ha terminado el asunto. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, como que reaccionaron. Es que recordemos, estos humildes pastores están ahí con sus ovejas en sus carpas y de pronto tienen esta gran noticia. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No se quedaron lucubrando, no se quedaron cavilando, no se quedaron discutiendo. Ellos creyeron lo real de esta noticia celestial y entonces se convierten en los primeros comunicadores del Dios del cielo aquí en la tierra. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Bienaventurados los que sin ver creyeron, porque es que han creído en el anuncio que les ha dado el ángel, así no hayan visto el niño. Y que el Señor nos ha manifestado, es que es el mismo Dios el que les ha enviado este mensaje. La gloria es para Dios. Mire qué interesante, no se quedaron adorando a los mensajeros, no empezaron a hacer la oración de ángel de la guarda, mi Dios y compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. No,
Ellos entendieron que no solamente el ángel que les dio inicialmente la noticia, sino la multitud de ángeles que cantaron en presencia de ellos la gloria a Dios, son eso, mensajeros, no seres para adorar. Se centraron en el Dios que envió a aquellos ángeles. Por eso dice, y que el Señor nos ha manifestado. Continúa Lucas en el versículo 16 y nos dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es que por favor, ni siquiera se detuvieron a guardar las ovejas. Ellos no dijeron, esperemos unos días hasta que estemos en una mejor condición como de irnos a asomar. No. El asunto acá es que ellos entienden que es lo mejor que le ha ocurrido a la tierra, a esta tierra y a sus habitantes. No era posible esperar. La temporalidad nos tiene que soltar y nosotros soltarnos de ella para poder enfocarnos en el eterno y en las cosas eternas. A nosotros nos corresponde zafarnos de la temporalidad, por favor. Es que antes, cuando pasábamos por estos pasajes, era que los leíamos, por andar buscando añadiduras, nos perdemos lo glorioso que es esta primera visita que el Señor Jesús hace a la tierra. Entonces estos van, dejando lo temporal de lado, y hallaron a María, a José y al niño. Entonces, estos humildes pastores, al obedecer el anuncio que les hizo el ángel, al obedecer, encontraron al Salvador del mundo. La obediencia trae bendición. Y al verlo, al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es más, ¿qué iban a decir? Lo que tú y yo acabamos de leer, tal cual les sucedió. Lo que el ángel les dijo, cómo se los dijo, lo del coro angelical, qué cantaron en ese coro. Y recordemos que es acerca del niño. Ojo pues, mis amigos y amigas, el protagonista de la Biblia es Dios. Entonces estos primeros evangelistas ya están dando a conocer las buenas nuevas. Y no solamente a la familia, a José y a María, no. Y todos los que oyeron, dice la Escritura, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es posible que estos pastores no entendieran completamente todo lo que se debe entender acerca del niño, pero sí se maravillaban y comunicaban esta noticia a quien quisiera oírlos, y estos también se maravillaban. Es que los pastores son en este caso anunciadores del evento glorioso. Miren qué interesante. Viene un ángel con un gran coro, les anuncia a los pastores y ahora los ángeles se van, porque los acabamos de ver partir en uno de los versículos anteriores. ¿Y quiénes siguen con la noticia? Los seres humanos. Se convierten en anunciadores de este evento glorioso. Pero María, dice el versículo 19, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es que ella, María, era la más conocedora de todos los asuntos del niño. Recordemos que Lucas ya nos ha dicho cómo el ángel Gabriel le anunció y lo que le dijo acerca del niño. Ahora, este nuevo hecho lo añade a todo el conocimiento que del niño tiene. Y cuando dice acá, meditándolas, es porque la pensaba y repensaba constantemente. Hombre, es que estamos ante la Madre del Señor Jesús. ¿Qué pensamientos no pasarían por esa cabecita? Ahora, ¿dónde las meditaba? En su corazón, en la intimidad, en oración con Dios. Ella es testigo de primera mano de todas las cosas de la vida terrenal del Mesías. ¡Qué privilegio! Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Qué lindo. Mire Lucas a dónde nos lleva, a entender que estos pastores glorificaban y alababan a Dios. ¿Sabes? Todo encuentro real con Dios o con sus asuntos, cuando es real, llevan a una genuina adoración a Dios. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Bueno, con respecto a estos pastores, ojalá hayan perseverado hasta la manifestación del Mesías adulto, porque como niño lo reconocieron completamente y verificaron que todo lo que el ángel les había anunciado, pues así era. Lucas pasa ahora a un evento bien interesante. Recordemos que el Señor Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogarla, y aún, pequeñito, lo hizo. Dice el versículo 21 de este capítulo: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Esto nos lleva a viajar a Levítico capítulo 12, versículo 3, cuando dice: y al 8º día se circuncidará al niño. 8 días, según la costumbre judía. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Recordemos que significa Salvador, Jehová salva, y que en hebreo equivale a Josué. Entonces le pusieron el nombre de Jesús porque eso se lo dijo el ángel a María. Y Lucas lo aclara nuevamente: el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, en Lucas 1:31. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, entonces, a ver, vamos acá por partes. A los 8 días circuncidaban al niño. Perfecto, según el ordenamiento de Levítico. Pero ahora Lucas pasa a detallarnos, porque recuerde que le está explicando a un gentil estas cuestiones, y él necesita ser bien específico. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, a la purificación que se está refiriendo acá, era 33 días después de los 7 de su impureza. Mejor dicho, 40 días después del nacimiento del niño. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ellos acá, en algunos manuscritos, se habla de la purificación de ella, refiriéndose a María. No está refiriéndose a la purificación de Jesús. Jesús es puro desde el principio. Pero pensemos que Jesús, al igual que cuando le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara para hacer todo lo que era necesario, no porque él fuera impuro o necesitara bautizarse, sino que lo hizo para hacer lo necesario para dar ejemplo. El Señor Jesús se sujetó a las tradiciones judías y no fue piedra de tropiezo para nadie, porque eso sí, Él vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Pero miremos este detalle. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, nuevamente, tremendo, Dios dio la ley y Él la cumple, a ella se sujeta. Por eso se hizo hombre. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Este es el primer viaje largo que el Señor hace. Y qué bonito, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mejor dicho, Dios siendo presentado a Dios. Qué paradoja, ¿cierto? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y aclara Lucas en el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. El versículo 12 del mismo capítulo dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales. Los machos serán de Jehová. Ahora, cierro las comillas. Esto que acabamos de leer implicaba un precio de rescate por cada primogénito varón. Se hacía tal cosa para redimirle de consagrarse al servicio sacerdotal o religioso. Recordemos que la tribu de Leví
fue escogida en lugar de los primogénitos. Pero, así la persona no fuera de la tribu de Leví, Dios quería que el pueblo recordara este mandato perpetuo, que Él tiene derecho sobre el primer nacido de cada israelita. Entonces, por eso es que era, después de haberse cumplido la purificación, por haber tocado sangre, ahorita lo vamos a ver más adelante, llevan al Señor Jesús para presentar la ofrenda. Por eso dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Ahora, todo esto que estamos mirando, Lucas lo está aclarando para que recordemos que uno no se relaciona con Dios en su imaginación, o sea, el hombre imaginándose cómo debe relacionarse con Dios. No, Dios dejó escrito cómo se debía relacionar con Él. Esto fue lo que Dios ordenó. Dice Lucas, un par de tórtolas o 2 palominos. Esa era la ofrenda que llevaban. Pero leamos y hagámosle un zoom más completo a esta ofrenda. En Levítico capítulo 12, voy a leer del versículo 1 al 8. Yo no tengo afán. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda por 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá, ojo ahí, un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Ojo ahí. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Cierro comillas. Una de estas aves era para ofrenda quemada y la otra como ofrenda por el pecado. Generalmente la ofrenda requerida, como acabamos de leer, era un cordero, pero los pobres podían ofrecer las aves mencionadas. De aquí podemos entender que José y María, por lo menos en este tiempo, pobres eran. Un par de tórtolas o 2 palominos. Esto puede parecerte a ti y a mí como gentiles, pues como muy, ¿para qué, no? Pero es que esa es la forma de Dios relacionarse con su pueblo. Y a ellos les había dejado la ley. Y es maravilloso. Pues yo siento la presencia del Espíritu Santo hablando estas cosas maravillosas en Levítico y viendo cómo el Señor las cumplía. Bueno, aquí viene algo tremendo. Y es que qué privilegio entonces tener un hijo o una hija. Es que Dios se los había dado y Dios entonces reclamaba los primogénitos para sí, pero también les daba la posibilidad de redimirlo, eximiéndolo, llevando esta ofrenda. ¡Qué bonito! Es que es hermoso. Dios relacionándose con los seres humanos, en este caso con su pueblo Israel, de una manera tan próxima.
Y el Señor Jesús viene y se somete a eso. Gracias Dios por cada hijo y por cada hija que nos has dado. Son tuyos. Bueno, estando en esta situación, allí en el templo, dice la Escritura: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón significa oyendo. Y este hombre, justo y piadoso, mire qué interesante, a pesar de la corrupción humana en todos los ámbitos, todavía hay personas que perseveran en su devoción a Dios, y en este caso Simeón era uno. Este Simeón tenía una característica además: esperaba la consolación de Israel, es decir, la llegada del Mesías. Pero Lucas nos muestra más y dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, Dios mismo estaba sobre Simeón. Es que nadie puede sostener su devoción a Dios en sus propias fuerzas. Y aquí vemos cómo en el antiguo pacto el Espíritu Santo permanecía sobre las personas que él iba a usar. Pero recordemos que gracias a Dios y al mismo Espíritu Santo que es Dios, en el nuevo pacto ya no está sobre, sino dentro de las personas. Es que el Señor Jesús vino a traer muy buenas noticias. Bueno, pero sigamos con Simeón. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Qué relación, qué intimidad. Porque es que lo que Simeón recibió no fue por conducto de sangre y carne, no fue otro ser humano el que se lo mostró, fue directamente desde arriba, del cielo, de Dios. Y el Espíritu Santo mismo es el que le muestra estas cosas. O sea, Dios mismo lo estaba inspirando. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto es impresionante. Esto me lleva a confirmar una teoría que tengo muy mía, y es que Dios le avisa a uno cuando se va a morir. Dios te avisará cuando has de partir. ¿Por qué? Porque Él es el que decide cuándo partes. Y si uno no está muy distraído, te garantizo que se lo habla y se lo dice. Bueno, pero se le había dicho a este Simeón que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Obviamente, el ungido del Señor acá, pues es el Mesías. Y nuevamente, dice Lucas, y movido por el Espíritu vino al templo. Ojo, no pierda este detalle. El Espíritu Santo es el que dirige la relación nuestra con Dios. ¿Y a dónde lo llevó? Al templo, para ver al que el mismo Espíritu Santo había engendrado. Como ves, entonces fue movido por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no llegó aquí a la tierra pues en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. No. Él también es preexistente, es Dios. Cuando el cielo quería relacionarse en el antiguo pacto con alguien, simplemente el Espíritu Santo descendía sobre esa persona específica, como en el caso de Simeón, y entonces hacía la obra que necesitaba hacer a través de esa persona. Entonces miren que esto es una cita divina. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para que no vamos a pensar que, ¡ay, qué coincidencia! Simón andaba por ahí pues en ese momento y entonces llegaron. No. Hay una divina guianza. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, o sea, el Espíritu Santo, que es Dios, estaba guiando a Simeón. Y el Señor Jesús, que es Dios, estaba siendo llevado a ser presentado en el templo. ¿No le parece muy interesante esto? Y el Padre viendo desde el trono. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, por el niño, porque recordemos que el Señor Jesús vino a cumplir la ley y no a abrogarla, no me cansaré de repetir eso, él, Simeón, le tomó en sus brazos. ¡Qué ternura! Este señor de avanzada edad no ve con sus ojos solamente, sino que guiado por el Espíritu Santo sabe que el que hay en ese cuerpo diminuto es el Mesías. Y como a Mesías lo trata. Mire que él no llega a decirle, no. Dice la Escritura, y bendijo a Dios diciendo, Simeón, es decir, le dio gracias, que es algo que los devotos hacemos constantemente reconociendo a Dios en todo. Y bendijo a Dios diciendo,
ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ay. No, es que uno podría quedarse horas aquí con este Simeón. Miren, el motivo de la vida de Simeón, ya anciano, estaba cumplido. Es decir, cuando él dice, Señor, despides a tu siervo en paz, lo que está diciendo es, ya no tiene sentido que yo siga viviendo, pues ya he cumplido lo que me pusiste a hacer, esperar hasta verlo, y lo he visto. La eternidad me está llamando. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Es decir, Dios se lo había dicho y ahora está cumplido. Él puede morir tranquilo. La razón de su vida biológica concluyó. Y agrega, para que no nos quede la menor duda, porque han visto mis ojos tu salvación. En el niño reconoció por el Espíritu Santo al Mesías prometido. Los demás solo veían un bebé que venía a ser presentado en el templo. Él, guiado por el Espíritu Santo, veía al Mesías, al Salvador. Ahora lo tenía en sus brazos. Al libertador de la humanidad, ahora lo tenía en sus brazos. El que venía a vencer el pecado y a la muerte, ahora lo tenía en sus brazos. ¡Qué maravilla la salvación de Dios! Es que la salvación no puede venir de nadie más, solo de Dios, del que estamos viendo con Simeón. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mire que este Simeón, al igual que Zacarías, ve a la humanidad favorecida, no solamente Israel, siendo ellos israelitas. Fueron por el Espíritu Santo extrapolados de la estrechez étnica que los limitaba a ver la gloria de Dios completa para la humanidad entera, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¡Ja! Miren pues, usted, mi amigo y mi amiga gentil, como yo, que anda buscando algún versículo donde pegarse para saber si es familia o no familia de Dios. Mire este versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. Luz porque los gentiles estábamos en completa oscuridad. Y por fin, ahora vemos la luz revelada por Dios. Si usted le puede agregar a esta lectura juiciosa el primer capítulo del Evangelio de Juan, sabrá de qué luz estamos hablando. Ya en Isaías 42:6b dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y en Isaías 49:6 parte b dice, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amigos gentiles, sintámonos bien, pero bien incluiditos en el plan de redención. Luz para revelación a los gentiles. Y dice algo interesante este Simeón, y gloria de tu pueblo Israel. Mientras que para los gentiles es luz, para los israelitas es gloria. Veamos por qué. Porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Ellos estaban en una semioscuridad, pero no como los gentiles que estaban en una total oscuridad. Los israelitas estaban humillados y sometidos, y ellos ven en el Mesías la gloria de su libertad política, social y económica. Pero están en semioscuridad porque no van más allá y no alcanzan a ver su libertad espiritual. Por eso Simeón dice, gloria de tu pueblo Israel, porque nuevamente te digo, los israelitas van primero. Y en este caso, el burro adelante no patea. Y dice la Escritura, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Miren que Lucas no llama padre de Jesús a José. Simplemente dice, y José y su madre, porque en este caso María sí es madre del Señor Jesús. Pero ambos, José y María, estaban maravillados. ¿Por qué? Porque es que ahora es un completo extraño que viene a decirles lo que ellos ya sabían del niño. Pues a Zacarías, medio familiar. Pero aquí, este Simeón, ni en las curvas, primera vez que se ven. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón.
Ahora se vuelve a la pareja después de exaltar a Dios. Notemos algo interesante. Simeón no bendice al niño. ¿Y sabe por qué? Porque él sabe muy bien a quién tiene cargadito. Él tiene cargadito a la bendición. Entonces, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, a María. Mejor dicho, lo que Simeón le va a decir a María es: prepárese que la guerra que viene es dura. Y dijo a su madre María: he aquí, el Señor Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Caída porque los opositores indefectiblemente caerán. Y para levantamiento porque los que lo reciban definitivamente serán salvos. Y me agrada mucho que Lucas es detallista porque dice: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Es decir, no serán pocos los caídos por no recibir al Mesías, pero tampoco serán pocos los levantados por sí recibirlos. Y se nos aclara que es en Israel inicialmente porque es que el pueblo de Dios es el receptor de estas palabras, quiéranlo ellos o no. Así que su actitud, la de los israelitas, frente al Mesías, definirá dónde pasarán su eternidad. He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos a Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué es una señal contradicha? Es que Jesús mismo es la señal. Jesús mismo es el anuncio. Jesús mismo es la buena noticia. Pero esa señal, ese anuncio, esa noticia va a traer contienda y rechazo. Qué interesante. Aquí no está diciéndose que la noticia no sea verdadera, lo es. Aquí no se está diciendo que la noticia no sea contundente, lo es. Lo que está diciendo es que no será bien recibida por muchos. Y tristemente esos muchos serán de su propio pueblo que lo va a rechazar. Por eso en Isaías 8:18 se nos dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Y ahora, mirando a María, Simeón le dice: y una espada traspasará tu alma. Se refiere al dolor de ver a su hijo sufriendo tantos dolores y rechazos que sinceramente, humanamente, son insoportables. Y por eso le dice: traspasará tu alma. A nivel emocional y mental, María será una sufriente de ver el trato que a su hijo, siendo Dios, le han de dar a los que inicialmente vino. Y una espada traspasará tu misma alma. Ahora, refiriéndose al niño, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Los pensamientos buenos o malos. Recordemos lo que Juan 2:25 dice acerca de Jesús. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y habla de muchos corazones, refiriéndose a la totalidad de la humanidad, porque nadie escapa al escrutinio de esta señal, que es Jesús. Bueno, amado Padre, te damos gracias, gracias eternas, por la provisión que nos has dejado, Espíritu Santo, a través de tu palabra, dándonos testimonio acerca del Señor Jesús, que es Dios. Así que, amado Padre, a ti sea toda la gloria. Así que a ti, Espíritu Santo, sea todo el honor. Así que a ti, Señor Jesús, sea toda la alabanza. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.